La creación en el Génesis, ¿un relato original o una adaptación? En el principio, según el relato bíblico, Dios creó los cielos y la tierra. Separó la luz de la oscuridad. Dividió las aguas. Creó las estrellas, la luna, los animales y al hombre. A Adán lo formó del polvo del suelo, y sopló en su nariz el aliento de vida. A Eva la hizo de una costilla de Adán, para que no estuviera solo. Ambos fueron colocados en un lugar perfecto, el jardín del Edén. Un paraíso donde todo era armonía. Hasta que una serpiente les ofreció el fruto prohibido. Y con él, el conocimiento. Tras esa desobediencia, el hombre y la mujer fueron expulsados. Separados para siempre de la inmortalidad y condenados a la vida mortal. Este es, a grandes rasgos, el relato más conocido sobre el origen del ser humano en la tradición judeocristiana. Pero si observamos con atención, algunas preguntas se empiezan a surgir. ¿Por qué Dios, siendo omnisciente, colocaría un árbol prohibido en el paraíso? ¿Por qué una serpiente sería la portadora del conocimiento, y no del mal puro? ¿Y por qué, tras adquirir conciencia, el ser humano es castigado, en lugar de recompensado? Los detalles son simbólicos, sí, pero también misteriosos. Y lo más inquietante, no son únicos. Mucho antes de que el Génesis fuera escrito, existían otros relatos de creación. Relatos que hablaban de hombres moldeados del barro, de dioses que descendían del cielo, y de castigos divinos por desobedecer o volverse demasiado sabios. La versión bíblica fue redactada, según la mayoría de estudiosos, durante el exilio de los hebreos en Babilonia. Y fue precisamente en Babilonia donde los judíos entraron en contacto con los textos más antiguos del mundo. Las tablillas sumerias, escritas en cuneiforme sobre arcilla, miles de años antes que el Génesis. Y en ellas, sorprendentemente, ya estaban los elementos esenciales del relato que luego sería adoptado por la Biblia. Un jardín. Un hombre creado a partir de tierra. Una mujer vinculada a la costilla. Una serpiente o Dios que entrega sabiduría. Una prohibición. Un castigo. Y una expulsión. La coincidencia es demasiado exacta como para ignorarla. Estamos, entonces, frente a un relato divino repetido a través de culturas? ¿O el Génesis es simplemente una versión adaptada, una reescritura de algo mucho más antiguo? Porque si la Biblia no fue la primera en contar esta historia, entonces la pregunta es inevitable. ¿Quién la contó antes? ¿Y qué fue lo que se perdió, o se ocultó, en el camino? La respuesta está en Sumeria. Allí, en medio del polvo mesopotámico, duermen las verdaderas raíces del relato de la humanidad. Y lo que narran esas tablillas es mucho más perturbador y revelador que cualquier libro sagrado. Mucho antes de Moisés, mucho antes de Abraham, incluso antes de la escritura hebrea, ya existía un pueblo que registraba historias sobre los orígenes del mundo. Ellos eran los sumerios. Y lo que dejaron atrás no fueron mitos primitivos, sino auténticos archivos de conocimiento en forma de tablillas de arcilla. Estos documentos, escritos en cuneiforme, describen un relato cósmico y ancestral. Un relato que no comienza con un solo dios, sino con los Anunnaki, seres celestes, entidades que descendieron del cielo a la tierra, cuyos nombres, jerarquías y funciones están detallados como si se tratara de registros administrativos y científicos. Según las tablillas, los Anunnaki no eran dioses en el sentido religioso moderno, sino seres de otro mundo, poderosos y longevos, que llegaron a la Tierra con un propósito: extraer recursos, especialmente oro, para preservar la atmósfera de su planeta de origen, Nibiru. Al llegar, establecieron sus primeras bases en la región que hoy conocemos como Mesopotamia. Trabajaron ellos mismos al principio. Pero pronto, la carga del trabajo minero y físico se volvió insoportable. Entonces, surgió una idea. Una decisión que cambiaría el destino de este planeta para siempre. Crear un trabajador. Un nuevo ser. Uno que pudiera obedecer, trabajar, reproducirse y servir a sus creadores. Pero para ello, necesitaban materia prima. Y la encontraron en los seres primitivos que ya habitaban la Tierra, homínidos que apenas comenzaban a evolucionar. Fue entonces que Enki, el dios de la sabiduría y la ciencia, y Ninursag, la gran genetista de los Anunnaki, se propusieron lo imposible.
Mezclar el ADN Anunnaki con el de los humanos primitivos. Las tablillas describen este proceso como una combinación de esencia divina con arcilla. Lo que muchos hoy interpretan como una metáfora para ingeniería genética. El resultado, un nuevo ser llamado Lulu Amelu, el hombre primitivo. El primer trabajador, mitad terrenal y mitad celestial. Este ser no fue creado en un acto de amor divino, sino en un laboratorio ancestral. Entre crisoles, esencias, moldes y líquidos misteriosos. Las tablillas relatan incluso los fallos en los primeros intentos. Seres deformes, sin órganos, sin mente o con malformaciones. Hasta que, finalmente, lograron la mezcla perfecta. Un hombre completo. Capaz de hablar, de razonar, de obedecer. Los dioses celebraron. Y el ser fue presentado ante Enlil, el líder de los Anunnaki en la Tierra. Pero lo que comenzó como un experimento útil, se convirtió pronto en una amenaza. El nuevo ser aprendía rápido. Era curioso, observador. Y su linaje llevaba sangre Anunnaki. ¿Te suena familiar? Un ser creado del barro, dotado de vida por seres celestiales. Colocado en un jardín, bajo la vigilancia de sus creadores. La historia sumeria está repleta de elementos que luego aparecerían, con otras palabras, en el Génesis. Pero aquí, no hay una serpiente malvada, ni una creación por amor. Aquí hay ciencia, conflicto y control. Y entre esos dioses antiguos, uno decidió ir más allá. Dar al hombre algo prohibido. El conocimiento. Su nombre era Enki. Y su intervención marcaría el siguiente capítulo de esta historia. ¿El Adán original? En las tablillas sumerias hay un personaje singular. Su nombre es Adapa. No es un dios. Tampoco un hombre común. Es algo intermedio. Una creación directa de Enki, el dios de la sabiduría, quien lo forma a su imagen y semejanza. Adapa es descrito como sabio, instruido, con habilidades que ningún otro ser humano poseía. Podía comprender los secretos del cielo. Conocía los nombres de los vientos. Y poseía un conocimiento tan vasto, que hasta los dioses comenzaron a verlo con recelo. Fue Enki quien lo enseñó. Fue Enki quien lo protegió. Y fue Enki quien lo envió al cielo de los Anunnaki, ante Anu, el dios supremo. Pero antes de partir, Enki le dio una advertencia. Una advertencia que cambiaría su destino, y tal vez, el de toda la humanidad. No comas el pan. No bebas el agua. Te los ofrecerán, pero es una trampa. Adapa obedeció. Rechazó la comida y el agua que se le ofrecieron en el cielo. Pero lo que no sabía es que aquello que se le daba no era castigo, sino el alimento de los dioses, el pan de la vida y el agua de la inmortalidad. Por obedecer a Enki, Adapa perdió la oportunidad de convertirse en un ser inmortal. ¿Te suena familiar? En la Biblia, Adán es creado por Dios, colocado en un paraíso. Pero se le prohíbe comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. La desobediencia lo condena. En el relato sumerio, Adapa obedece. Y también es castigado. La inmortalidad le es negada. En ambos relatos, el ser humano es separado de la vida eterna, por una decisión que parece rodeada de manipulación. Obedecer o cuestionar. Someterse o despertar. Pero hay más. El nombre Adapa es etimológicamente cercano a Adama, que en hebreo significa tierra. Y Adán es el hombre de la tierra. ¿Es Adapa el modelo original sobre el cual se construyó la figura de Adán? ¿Fue reescrito su relato para ocultar la intervención de los Anunnaki? Enki, el creador de Adapa, aparece como una figura ambigua. Un dios sabio, pero también un rebelde. Uno que desafía la autoridad de los dioses superiores. Uno que quiere que el hombre sepa, pero no que viva eternamente. ¿Y si la expulsión del Edén no fue un castigo divino, sino una medida de control? ¿Y si el conocimiento fue el verdadero don, y la inmortalidad el verdadero secreto? Adapa fue sabio, pero mortal. Un ser híbrido. El primer intento de crear algo parecido a nosotros. ¿Y si somos sus herederos? La figura de Adapa nos obliga a replantear todo. No solo el origen del hombre, sino el propósito de su existencia.
Porque si fuimos creados por seres que nos negaron la inmortalidad, ¿qué querían de nosotros? ¿Y qué temían que descubriéramos? Las respuestas continúan ocultas, pero se revelan fragmento a fragmento. Y en el siguiente, aparece otra figura fundamental: Eva. O mejor dicho, Ninti. Eva, Ninti y Ninursag, el origen sumerio de la mujer. En el relato bíblico, la mujer es creada a partir de la costilla de Adán. Un acto de creación que ha sido interpretado por siglos como símbolo de unión, dependencia y también de sumisión. Pero en las tablillas sumerias, encontramos otra historia. Una más antigua, más simbólica y sorprendentemente similar, aunque con un mensaje muy distinto. Allí aparece Ninursag, la gran diosa madre, señora de la montaña, experta en medicina, genética y creación de vida. A su lado, Enki, el dios sabio y rebelde, quien en uno de los relatos comete una falta. Consume unas plantas sagradas sin permiso. Y como castigo, sufre un deterioro físico en varias partes de su cuerpo. Para salvarlo, Ninursag crea a varias deidades curativas, cada una para sanar una parte específica de su cuerpo. Y entre esas deidades, está una en particular: Ninti, la dama de la costilla. Su nombre también puede traducirse como la dama que da vida. ¿Te resulta familiar? Ninti, costilla, vida. Eva es la madre de todos los vivientes, creada de una costilla. Y su nombre, en hebreo, Javá, significa vida. ¿Coincidencia? ¿O es que el relato de Eva es una adaptación directa del mito sumerio de Ninti? La simbología es poderosa. Una diosa femenina ligada a la vida, la medicina y la regeneración. No una mujer creada como compañera secundaria, sino una figura sagrada, sanadora, iniciadora. Una portadora de conocimiento y conexión con lo divino. En los mitos sumerios, las mujeres no son un segundo intento de creación. Son protagonistas. Son las que intervienen para sanar, crear y preservar. Ninursag no solo crea a Ninti, sino que junto con Enki, participa directamente en la creación del ser humano híbrido. En cambio, en el relato bíblico, Eva es culpada por la caída, por probar el fruto, por seguir a la serpiente, por despertar. Pero, ¿y si esa serpiente fue realmente Enki? ¿Y si Eva, como Ninti, no fue una transgresora, sino una canalizadora del despertar humano? La conexión es clara. Las tablillas de arcilla hablan de una mujer sagrada, una curadora, una creadora. Y si aceptamos que los hebreos tomaron estos relatos durante su estancia en Babilonia, entonces es muy posible que Eva no haya sido una creación original, sino una versión modificada de Ninti, la diosa de la costilla. La pregunta, entonces, ya no es si la mujer fue creada de un hombre, sino, ¿por qué se transformó a una deidad curadora y poderosa en una figura subordinada y culpable? La respuesta puede estar en el miedo. El miedo a lo femenino, a su conexión con la vida, la sangre, el misterio. Y sobre todo, al conocimiento. Porque en el centro de ambos relatos, tanto el sumerio como el bíblico, la mujer está profundamente ligada al despertar de la humanidad, al cruce prohibido entre la obediencia ciega y la búsqueda de la verdad. La serpiente y Enki, el verdadero portador del conocimiento, en el centro del Edén, entre árboles frutales y corrientes cristalinas, había un árbol prohibido, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y junto a él, una serpiente, astuta, silenciosa, tentadora. Fue ella quien habló con Eva. Fue ella quien la impulsó a cuestionar la prohibición. Y fue ella quien le dijo que, al comer del fruto, sus ojos serían abiertos, y serían como Dios, conociendo el bien y el mal. Desde entonces, la serpiente ha sido demonizada. Se le llamó Satanás, engañadora, malvada, el símbolo de la caída. Pero, ¿y si no fue así? ¿Y si la serpiente no fue un enemigo, sino un liberador? ¿Un símbolo de evolución, y no de corrupción? Volvamos a Sumeria. Allí, el dios Enki, el mismo que creó al hombre, también es descrito como el portador del conocimiento, el que enseña a los humanos sobre escritura, agricultura,
astrología, medicina, construcción, leyes. Enki era conocido por desobedecer a los dioses superiores, para ayudar al ser humano a elevarse. Y muchas veces, lo hizo en secreto, rompiendo mandatos divinos para entregar sabiduría. Su símbolo era el agua. Pero también, la serpiente. En los antiguos mitos, la serpiente no era símbolo del mal, sino del conocimiento esotérico, de la vida, del ADN, de la energía que se eleva por la columna vertebral. La Kundalini. La serpiente aparece en todas las culturas como guía o protectora del conocimiento. En Egipto, alrededor del disco solar. En la India, como Sesa, el gran guardián del universo. En América, como la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, Kukulcán. ¿Y si en el Génesis, la serpiente fue un símbolo velado de Enki? ¿Y si el acto de dar el fruto prohibido no fue un pecado, sino un acto de despertar espiritual? La Biblia nos dice que al comer del fruto, Adán y Eva vieron que estaban desnudos. No físicamente, sino espiritualmente. Vieron la verdad. Comprendieron. Despertaron. Ese despertar fue castigado. Pero, ¿por qué? ¿Por qué un Dios que todo lo sabe, temería que el hombre adquiriera conciencia? ¿Por qué expulsarlos solo por saber? Enki, en la tradición sumeria, fue muchas veces castigado por otorgar conocimientos al ser humano. Y su figura fue poco a poco demonizada. Es posible que la figura de la serpiente en el Edén sea el eco de este antiguo dios sumerio, un ser que, como Prometeo, robó el fuego sagrado para entregarlo a la humanidad. Y pagó el precio, no por destruir, sino por revelar. Quizá la serpiente no sea un símbolo del mal, sino del despertar interior, de la luz que se enciende cuando alguien te muestra lo que nadie quiere que veas. Y si Enki fue la serpiente, entonces todo cambia. El Edén no fue un paraíso, sino una jaula dorada. Y el fruto prohibido, la llave de salida, el diluvio y la rebelión de los dioses. El relato del diluvio universal es uno de los más poderosos y repetidos de toda la historia humana. En la Biblia, Dios decide borrar a la humanidad por su corrupción, pero salva a uno, Noé, quien construye un arca y preserva la vida. Pero este relato no nació con Moisés, ni con los patriarcas hebreos. Ya era viejo cuando se escribió el Génesis. En las tablillas sumerias y acadias, ya encontramos esta historia. Y el protagonista no es Noé, sino Ziusudra, o también Utnapishtim, según la versión babilónica. Y los que querían destruir a la humanidad no eran un solo dios, sino un grupo de seres celestiales. Los Anunnaki. ¿Por qué querían eliminar a los humanos? ¿Qué pudo provocar tanta furia hacia su propia creación? Las tablillas dan pistas. El nuevo ser creado por los Anunnaki, el hombre, empezó a multiplicarse rápidamente. Poblaciones crecieron. Los humanos comenzaron a organizarse, a construir, a cantar, a hacer ruido. Demasiado ruido. Los dioses no podían dormir, decían las tablillas. Pero detrás de esta metáfora había algo más. Los humanos estaban despertando, aprendiendo, reclamando su autonomía. Y eso no era parte del plan. Enlil, el dios de la autoridad, líder del grupo Anunnaki, fue el principal impulsor del exterminio. Quería silenciar la creación, borrar todo, empezar de nuevo, un diluvio total, un reinicio. Pero no todos los dioses estaban de acuerdo. Enki, una vez más, se rebeló. El mismo que dio el conocimiento, ahora decidió salvar a la humanidad. En secreto, advirtió a su creación favorita, Ziusudra. Le enseñó a construir una embarcación. Le dio las dimensiones. Le dijo qué animales debía preservar. Y lo preparó para el fin. El diluvio llegó. Un cataclismo de proporciones cósmicas. El agua cubrió montañas. Las ciudades desaparecieron. Los templos fueron tragados por el mar. Cuando la tormenta pasó, los dioses miraron con asombro. Un hombre había sobrevivido. Y no por voluntad de los cielos, sino por la desobediencia de uno de ellos.
Enlil se enfureció. Pero Enki le habló de justicia, de compasión, de propósito. Y entonces, Ziusudra, como Noé después, fue recompensado con una forma de inmortalidad. ¿No te parece familiar? Dimensiones exactas del arca. Una advertencia secreta. El mandato de preservar la vida. Un nuevo inicio. Pero si el relato bíblico proviene directamente de este mito, hay preguntas que debemos hacernos. ¿Por qué los dioses quisieron acabar con nosotros? ¿Quiénes eran realmente? ¿Y qué temían que hiciéramos? Quizá no fue corrupción lo que los enfureció, sino la independencia, el conocimiento, la conciencia de nuestra propia esencia. En este relato, el ser humano no es víctima del pecado, sino del miedo que su evolución provoca en los cielos. Y el agua, símbolo de purificación, se convierte también en instrumento de censura cósmica. El diluvio fue un intento por borrar la memoria. Pero la memoria sobrevivió, codificada en tablillas, oculta en mitos. Y ahora, resurge la rebelión de los vigilantes y el nacimiento de los híbridos. En lo alto del cielo, había un grupo de entidades llamadas los vigilantes. Eran enviados celestiales, guardianes, observadores de la humanidad. Pero no solo observaban, también deseaban. El libro de Enoc, uno de los textos más antiguos y censurados, relata la historia de estos seres, y cómo descendieron a la tierra, no por mandato divino, sino por su propia voluntad. Se les llama ángeles caídos. Pero su origen puede ser aún más antiguo. Algunos los identifican como los Anunnaki rebeldes, aquellos que, en desafío a sus superiores, decidieron mezclarse con la humanidad. Descendieron al monte Hermón, y allí hicieron un pacto, un juramento eterno. Nunca regresarían al cielo, porque tenían una misión distinta. Tomaron mujeres humanas, y con ellas, engendraron hijos. No eran completamente humanos, no eran completamente dioses. Eran algo nuevo, colosales, violentos, misteriosos. Los Nefilim, gigantes, titanes, los híbridos de la antigüedad. Los textos antiguos hablan de ellos con temor. Eran destructores, pero también sabios. Conocían secretos que el hombre jamás había escuchado. Algunos enseñaron metalurgia, armas, joyería, astrología, magia, y hasta la manipulación genética. Pero su existencia fue vista como una abominación, un acto prohibido, un experimento que se salió de control. Los vigilantes, o Anunnaki rebeldes, no solo cambiaron el rumbo de la humanidad, sino que crearon una raza híbrida con poder inigualable. Según Enoc, los clamorosos crímenes de los Nefilim fueron una de las razones del diluvio. El cielo quiso borrar sus huellas y sellar ese capítulo en el olvido. Pero los ecos de su existencia aún resuenan. En los mitos de los titanes, en los gigantes de la Biblia, en los dioses semi-humanos de las culturas antiguas. ¿Y si esta mezcla fue real? ¿Y si el ser humano moderno no es solo barro y aliento divino, sino también portador de una herencia extraterrestre prohibida? En las tablillas sumerias, se habla de dioses que se unieron con mujeres humanas, y de sus hijos, que reinaron la tierra por siglos. ¿Es esta la verdadera historia oculta detrás de los linajes reales? ¿Detrás del derecho divino a gobernar? ¿Una genética antigua que aún perdura? La rebelión de los vigilantes no fue solo una historia de deseo. Fue un choque de dimensiones, una ruptura del orden, y el nacimiento de una estirpe que el mundo ha intentado enterrar por milenios. Pero la memoria, como las estrellas, cae, pero nunca desaparece. La manipulación genética y el ADN divino. El Génesis dice: entonces Yahvé formó al hombre del polvo de la tierra. Un acto sagrado, místico, casi mágico. Pero en los textos sumerios, el proceso fue más complejo y más tecnológico. Las tablillas hablan del momento en que los Anunnaki, tras siglos de trabajos forzados en la tierra, deciden crear una raza de trabajadores,
No fue inspiración divina. Fue necesidad. Y no lo hicieron solos. Fue Enki, el dios de la sabiduría, junto a la gran diosa Ninursag, quienes llevaron a cabo el experimento. No formaron al hombre del barro literal, sino de una sustancia viva. Tomaron lo que ellos llamaban esencia, lo que hoy podríamos traducir como ADN, de un ser primitivo que ya habitaba la Tierra, un homínido, y lo combinaron con su propia esencia, su código, su sangre. Los textos lo dicen con claridad. Mezclaron el Tem del dios con el Tibira de la Tierra. Y así formaron a Lulú, el hombre híbrido. ¿Te suena a ciencia ficción? ¿O a ingeniería genética? En las tablillas, Ninursag trabaja en una cámara artificial llamada el Bit Chinti, literalmente, la casa donde el aliento de vida es soplado. Una especie de útero artificial. Allí, moldean al ser humano. Lo gestan. Lo ajustan. Primero fallan. Los primeros humanos son deformes, sin capacidad de hablar, o con órganos defectuosos. Los Anunnaki documentan cada intento, hasta que uno funciona. Un ser que piensa, que obedece, que se reproduce. Y entonces, el Homo sapiens aparece sobre la Tierra. ¿Pudo haber sido así? La arqueología no puede explicar cómo, de pronto, el ser humano moderno reemplazó al neandertal y al denisovano, con una capacidad cerebral explosiva, habilidades simbólicas, lenguaje, arte, cultura. Ninguna especie en el planeta ha evolucionado tan rápido. Y el misterio está en el ADN. Algunos fragmentos de nuestro código genético no tienen explicación natural. Son secuencias activas que no provienen de mutación, sino de inserciones precisas. Los genetistas las llaman genes huérfanos. Pero quizás no son huérfanos, sino adoptados. ¿Y si dentro de nosotros hay un legado? ¿Una firma? Una huella de los creadores. Un código que no proviene del polvo, sino de las estrellas. Incluso el mito de Adán puede entenderse de otro modo. Adamu, el nombre del primer hombre en las tablillas sumerias, fue el primer ser híbrido funcional, creado en laboratorio, asignado para trabajar en los campos del Edén, que no era un paraíso, sino un centro de operaciones Anunnaki en la región de Eridu, la primera ciudad sagrada. Y cuando Adamu y su pareja empezaron a despertar, a reproducirse libremente, a cuestionar, el experimento se salió de control. ¿Y si el pecado original no fue una desobediencia, sino una mutación no deseada? ¿Y si la búsqueda del conocimiento fue el inicio de nuestra autonomía genética? Los textos sumerios parecen insinuar que lo fue, y que la humanidad fue una creación artificial con potencial divino. Una chispa que no debía encenderse, pero lo hizo. Una flama que aún arde. En cada célula, en cada pensamiento, en cada búsqueda de origen. El legado oculto de los Anunnaki y el despertar del linaje humano. El hombre fue creado, no solo como esclavo, sino como vasija. Una vasija para portar algo más que carne y hueso. Una programación genética. Una chispa. Un legado. Los Anunnaki no solo nos dieron forma, nos dejaron un fragmento de ellos mismos. Y ese fragmento despertó. En algunos, más que en otros. Las antiguas civilizaciones sabían esto. Los egipcios hablaban del Ka, una energía inmortal. Los mayas del Cheulel, la esencia divina. Los hindúes del Atma, el alma eterna. ¿Y si todas esas nociones provienen del mismo origen? ¿De un conocimiento transmitido por aquellos que descendieron del cielo? En las tablillas, se menciona que algunos humanos recibieron una parte mayor de la esencia Anunnaki. Eran los reyes, los sacerdotes, los intérpretes del cielo. Su linaje fue preservado. Su sangre fue controlada. Su influencia perduró. En el mundo antiguo, el derecho a gobernar no era político. Era genético. Los faraones egipcios decían descender de los dioses estelares. Los reyes sumerios eran pastores designados por Anu. Los emperadores chinos aseguraban tener sangre del dragón celestial.
Y hasta los linajes europeos antiguos hablaban del derecho divino como algo heredado, no elegido. ¿Quiénes son realmente esos linajes? ¿Siguen entre nosotros? ¿Ocultan algo? La humanidad, mientras tanto, siguió evolucionando, expandiéndose, olvidando. Pero el código seguía dentro, dormido, silencioso, esperando. A veces, despertaba en chispazos, en visionarios, en sabios, en profetas, en niños distintos, en seres capaces de recordar lo que nunca les enseñaron. Porque el legado Anunnaki no era solo físico, era también espiritual. Una conexión con las estrellas, una intuición, un llamado. Y ese llamado ha resonado por siglos. En los constructores de pirámides, en los guardianes del saber oculto, en los astrónomos antiguos que veían más allá de lo visible, en los textos herméticos, en los círculos esotéricos, en las profecías que anunciaban un retorno. Porque algunos Anunnaki, según las tablillas, nunca se fueron, y otros prometieron volver. Tal vez no físicamente, sino a través de su obra. El ser humano. Somos portadores de algo más. Un linaje que puede ser activado. Una memoria antigua que está empezando a despertar. En nuestros sueños. En nuestras preguntas. En la incomodidad de sentirnos extraños en nuestro propio mundo. En el impulso de mirar al cielo. Y sentir que no estamos solos. No como víctimas, sino como herederos. ¿Herederos de qué? De un conocimiento ancestral. De una tecnología olvidada. De una conexión perdida. Y tal vez, de una misión. ¿Y si el Génesis es solo la versión editada? El Génesis nos dice: en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Pero los sumerios dijeron algo diferente. Que varios dioses descendieron. Que vinieron del cielo. Y que crearon al hombre. A su imagen, sí. Pero no por amor. Sino por utilidad. La versión que llegó a nuestras manos. Está filtrada, ajustada, adaptada a una agenda. Una narrativa que simplifica lo complejo. Que oculta lo incómodo. Y que esconde lo verdaderamente antiguo. ¿Y si el Edén no fue un jardín, sino un centro de operaciones? ¿Y si la serpiente no fue el enemigo, sino el portador del conocimiento? ¿Y si el pecado original fue el despertar del ser humano, y no su caída? ¿Qué pasaría si la Biblia, como la conocemos, es solo un resumen cuidadosamente editado, de una historia mucho más antigua? Una historia que sobrevive en fragmentos, en tablillas rotas, en mitos dispersos, en símbolos olvidados. ¿Y si el Dios único del Génesis es solo una reinterpretación de múltiples entidades, resumidas bajo un solo nombre? ¿Qué se perdió en la traducción? ¿Qué se eliminó? ¿Quién decidió lo que debía recordarse y lo que debía olvidarse? Porque la Biblia no nació sola. Es descendiente de algo más grande, de algo que la precede. La mitología sumeria, los textos acádicos, los relatos de Babilonia, los saberes de Egipto, todo apunta a una verdad incómoda. El Génesis no fue el principio, fue solo una versión editada, reescrita, pulida para las masas, diseñada para controlar más que para revelar. Pero las otras versiones no murieron, siguieron escondidas. En cuevas, en códices, en la memoria de los pueblos olvidados. Y hoy, vuelven a la luz. Porque el ser humano está despertando. Está empezando a reconstruir su verdadero origen. No como un hijo caído, sino como un descendiente estelar. Una mezcla de tierra y cosmos. De genética y espíritu. De barro y fuego sagrado. Así que la pregunta queda flotando. Como una chispa en la mente. ¿Y si el Génesis fue solo la historia contada por los vencedores? ¿Y si es así, estás listo para recordar la versión que nos ocultaron? El origen del ser humano es mucho más antiguo de lo que nos dijeron, y quizás mucho más cósmico de lo que imaginamos.
Si esta versión te hizo cuestionar todo, imagina lo que aún falta por descubrir. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque vamos a seguir desenterrando las verdades prohibidas. Déjame en los comentarios, ¿qué opinas de esta versión del Génesis? ¿Somos creación divina o creación Anunnaki? La historia no terminó. Apenas estamos empezando a recordar.